de Ciencias Neurológicas. Es un curso, es un diploma que yo estoy dictando en la UAS desde hace unos meses. Dura más o menos 8 meses, son muchas charlas. Pero lo más importante de esto es que es un recorrido bastante exhaustivo sobre las ciencias neurológicas. Y la de hoy es la charla introductoria, porque si no sabemos de neurofisiología y neuropsicofisiología, no vamos a poder entender ni los procesos neurológicos importantes, sobre todo los degenerativos, procesos neurológicos que tienen que ver con enfermedades como el Alzheimer, las enfermedades genéticas, las enfermedades que tienen que ver con la proteómica, etcétera. Entonces, Sí. la charla de hoy es una charla provocativa donde yo, durante unos minutos, yo pienso que voy a tomar como unos 40 minutos. En esos 40 minutos con imágenes, ustedes van a ver una apretadísima exposición de lo que hoy nosotros sabemos al día de hoy sobre la neuropsicofisiología. Van a notar algo interesante, y es que ninguno de los datos que yo voy a dar son datos que no tengan un respaldo científico, han sido debidamente demostrados. Entonces es una introducción sumamente provocativa para la gente que hace neurología, neurocirugía, psicología, sociólogos que quieren saber un poco también de la conducta humana, porque todo lo que voy a decir hoy después se va a reflejar en varias de las otras charlas que las iremos dando a medida que tú las vayas programando y la gente esté interesada. Hasta llegar a... hay una charla donde yo hablo solamente de la conducta humana y explico un poco, por ejemplo, ahora que está de moda las elecciones, explico un poco lo que es el liderazgo desde el punto de vista neurológico, o sea, qué se sabe, qué se ha estudiado, etcétera. Pero también todas las cosas que tienen que ver con nosotros los seres humanos, el impulso, qué es el olvido, o sea, cuáles son las bases neurológicas del comportamiento humano. Es pura neurología conductual. Y Vamos a comenzar entonces. Sí. Déjeme presentarlo, doctor. El Grupo Filosófico y Cultural La Tertulia es un grupo que está conformado por una pléyade de profesionales de diferentes áreas. Ahí hay economistas, filósofos, psicólogos, médicos. Claro, en este día hemos invitado a neurólogos y neurocirujanos del área de Santiago, psiquiatras, psicólogos. Entonces, para nosotros es un honor que usted esté con nosotros, recibirlo y poder escuchar todos sus conocimientos en materia de neurociencias. Hay algunos médicos que quieren saludarlo, pero yo voy a abrir los micrófonos después que usted termine. Sí, cómo no. Su primera exposición. Así que bienvenido a la tertulia y gracias por aceptar nuestra invitación. Arreglar esto, para que veamos ya el PowerPoint desde el principio. Sí. Vamos a ver ya. ¿Cómo no? Sí, adelante, doctor. Sí, ya vamos a entrar con las imágenes. Es la que dice ampliada el PowerPoint. Ok, vamos a ver. Aquí está. Están viendo ahí la primera parte, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. ok. Se ve bien.
Bueno, aquí están en la primera parte son los capítulos que impactan a la psicología, pero con los conceptos puramente neurofisiológicos. Vamos a ver que esto podamos. Que te dejen mover, vídeo. Deja ver que no me está. No, pero ¿qué está pasando? Que te dejen mover. Ok. Dale entonces. Aquí tenemos la primera. Miren, yo quiero presentar esto primero porque esto es un homenaje que yo le hago siempre en esta introducción, porque es interesante recordar a la gente que trabajó intensamente y que hoy día muchas de las cosas que sabemos se debe a ellos. Todos hablamos de Cajal, sabemos que fue en el 1906 que él descubrió la neurona. Fue interesante, él venía trabajando sobre este tema y cuando descubre o describe la neurona, no hay ninguna duda de que fue Golgi luego con la tinción argéntica la que realmente le dio la importancia que tenía el conocer la célula principal de nuestro sistema nervioso. Como ustedes saben, Broca y Wernicke fueron los que zonificaron el cerebro, los primeros que lo hicieron. La historia de Broca, yo después, y la historia de Cajal y Golgi, más adelante, creo que en la sexta, séptima charla, yo entonces entro en detalle sobre la vida de cada uno de ellos. Les quiero presentar a Sir Francis Crick. Es interesante, acuérdense que él fue el descubridor del ADN, premio Nobel por esa razón, pero en esta charla de hoy vamos a hablar un poco de Sir Francis Crick y del sueño y de un sistema que se está usando actualmente en neurología, interesantísimo, que es la optogenética, que es una fórmula interesante para poder cambiar el código genético de nosotros. Luego la menciona Donald Hebb, él fue el que habló de la organización de la conducta, un gigante de la neurociencia. Thomas Bay es un hombre interesante. De esa teoría nosotros vamos a hablar un poco más adelante, porque Thomas Bay tiene una teoría interesante que es la que nosotros utilizamos hoy. Primero fue una hipótesis, ahora es una teoría interesante que es prácticamente el racional que hay para uno poder demostrar que lo que uno está diciendo en materia de ciencia es verdad. Un gigante de la psicología, Pribram, también premio Nobel. Recuérdense ustedes que Pribram, profesor de la Universidad de California, motivación y conducta, ese estudio que él hizo de una colonia de monos, después yo trataré eso más adelante con ustedes. Berger, que como ustedes saben, los neurólogos y los neurocirujanos, que fue el inventor del electroencefalograma. Luego otro gigante, Penfield. Penfield fue el que primero habló, bueno, de algo que está de moda ahora, que es el mapping, el mapeo del sistema nervioso, pero el gigante también de la investigación de la epilepsia. Oliver Sacks, otro gigante también de la neurociencia. Él tiene un libro, que ahí yo se lo pongo a ustedes, que vale la pena que lo recuerden, el libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Interesante todo lo que plantea ahí Oliver Sacks, otro también gigante de la neurociencia. Y finalmente le rindo un homenaje muy cariñoso. Ella murió ya, a quien fue mi profesora cuando yo hice la neuropsicofisiología en Inglaterra, después de haber terminado mi entrenamiento en neurocirugía y neurología. Y estuve con ella 8 meses en su laboratorio en la Universidad de Oxford y ahí la conocí. Les quiero decir que Anne Trisman no era médico ni era neurofisióloga, era una simple psicóloga y fue la que inventó la de la teoría del black box, que ustedes conocen bien, que es una teoría psicológica mediante la cual no importa la patología que usted tenga,
en el sistema nervioso puede ser explicada con la teoría del black box de Trisman. Se recuerda a la doctora Trisman también porque su esposo, curiosamente, fue premio Nobel de Economía, también profesor en la Universidad de Oxford y con quien yo cené varias veces en la casa con la doctora Trisman. Bien, aquí comenzamos entonces a hacer algunas cosas interesantes. Les quiero recordar este sistema. Esto es un recordatorio. Recordarles sobre todo el estudio de Brenes. Brenes y Rossi, ellos le llamaron el pequeño cerebro o el cerebro aislado. Responde dramáticamente a la epinefrina, los barbitúricos, la cocaína, etcétera, lo excitan. Pero eso no es lo importante. Lo importante de este tema del sistema reticular activante ascendente es lo que nosotros conocemos hoy día. Y ahí yo se lo presento en azul, le presento dónde está situado, es en todo el tallo cerebral. Hoy sabemos que existen 258 núcleos en el sistema reticular activante ascendente. Este es un tema apasionante y lo es por múltiples razones. Lo primero es que no responde a las drogas colinérgicas, no responde a la acetilcolina, a la fisostigmina, etc. Pero, esencialmente es el centro primario de los estímulos motores y de los estímulos sensoriales. ¿Qué quiero yo decir con esto? Simple. En un trabajo interesantísimo que se hizo en Nueva York hace muchos años, la gente de Columbia University, los psicólogos de esa universidad estudiaron seriamente este sistema y encontraron cosas curiosas. Por ejemplo, el hecho de que las familias que viven al lado del tren elevado de Nueva York, las madres que viven en esos apartamentos, cuando tienen a sus hijos durmiendo en la habitación contigua, pueden oír el grito del niño, pero no escuchan el sonido estruendoso del tren. ¿Qué quiere decir eso? Que demostraron fehacientemente que este centro es un centro que es el filtro, es el que deja pasar los estímulos motores y sensoriales. Y de hecho yo le digo como una fórmula realmente, si ustedes quieren, jocosa, yo digo que cuando una joven, a los varones que me están escuchando, le da su teléfono y ustedes están interesados, ustedes los recuerdan inmediatamente. Sin embargo, pueden oír decenas de teléfonos ese día, números, y no los recuerdan, porque es que específicamente el sistema reticular activante ascendente deja pasar aquellos estímulos que son importantes para nuestro cerebro. De eso vamos a volver más adelante. Tiene que ver con el estado de sueño y, señores, este es un tema de gran importancia e investigación en la neurociencia. Y por último, el sistema reticular ascendente tiene una función de codificar los estímulos. Cuando la gente nos pregunta a nosotros los que hacemos neurociencia, bueno, y si es tan importante el tallo cerebral, y sabemos que lo es, ¿qué entonces le podemos decir de la corteza cerebral? Bueno, hoy sabemos por el estudio de Pribram y Rasmussen que ellos plantearon en un trabajo sumamente interesante, ellos plantearon que nuestra corteza cerebral funciona realmente como una central telefónica. Bueno, hoy sabemos cosas que no sabíamos antes. Sabemos que esencialmente todas las áreas de asociación del sistema nervioso están en la corteza. Y quiero decirles desde el principio algo interesante para que de una vez por todas quede bien establecido entre nosotros, que eso que la gente dice, que solamente funcionamos con un 10% del cerebro, no es verdad.
está más que demostrado con los estudios que hacemos ahora, los estudios funcionales, que un estímulo doloroso o un estímulo visual que pase por el tallo cerebral y llegue a la corteza, activa al cerebro, a la corteza entera, absolutamente. No queda una sola neurona de los 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos que no sepa que entró un estímulo y actúa en consecuencia. Esto está, después hablaremos un poquito más adelante de eso. Cuando yo les hable, hay una charla que yo doy sobre los mitos del sistema nervioso. Es de un compañero mío de la Universidad de Manchester, el doctor Jarrett, que es el jefe de neuropsicología de la Universidad de Manchester, porque uno de mis hijos es profesor en esa universidad. Pero ese va a ser otro tema más adelante a medida que vayamos avanzando en otros. Bueno, y aquí les presento otra parte importante del cerebro humano. Bueno, ahí está el hipotálamo y el sistema límbico. Sabemos tantas cosas hoy que antes no sabíamos. Yo les recomiendo que para uno adentrarse en este tema, que busquen los trabajos de Hess. Acuérdense que él ganó el premio Nobel por esto, pero fue von Pape que luego le dio más o menos la propaganda al sistema límbico. Sabemos cosas que no sabíamos. Hoy sabemos que es el centro principal de la emoción y de la motivación. Y sabemos que todo lo que somos nosotros, todo, el comportamiento de todos nosotros, los seres humanos, tiene que ver con el hipotálamo y el sistema límbico. Solamente les muestro ahí rápidamente el cuerpo calloso, por supuesto, el tálamo, sumamente importante, este centro, ¿no? El hipocampo, de eso vamos a hablar más adelante, la amígdala del hipocampo, el mesencéfalo, el hipotálamo per se, que tiene tantas funciones, desde funciones hormonales hasta otro tipo de funciones. Y lo que es interesante es que el concepto que se tiene hoy día es que probablemente, y aquí todavía no tenemos toda la información requerida, pero luego yo les presentaré los trabajos, de que tenemos dos sistemas límbicos. Está replicado en el cerebro humano, pero eso va a ser otro tema más adelante. Por lo tanto, este circuito es un circuito importante, complejo, es altamente específico, como vamos a ver, y sobre todo, y quiero insistir sobre esto, todo el funcionamiento del sistema límbico está mediado por neurotransmisores y les digo que cuando ustedes escuchen conmigo o veamos juntos lo que sabemos de los neurotransmisores, ustedes se van a sorprender de la cantidad de cosas y de datos que tenemos actualmente sobre los nuevos neurotransmisores ya conocidos. Y por supuesto, vamos a entrar en detalle en la genética y en el comportamiento de las proteínas, porque hoy día no se puede hablar de neurociencia si uno no sabe de neurotransmisores y de genética y de proteómica. De hecho, ustedes tienen que insistir, muchos de ustedes que son profesores, tienen que insistir que en los currículos de medicina, de las escuelas de medicina, hayan cátedras, o sea, cátedras verdaderamente importantes, extensas, sobre los neurotransmisores, sobre la genética y sobre la proteómica. Bien, aquí les traigo lo primero que vamos a ver en esta parte. El aprendizaje, obviamente, que es el aspecto fundamental de la neuropsicofisiología. La historia de este tema comenzó allá por el año 1960 con la gente de Berkeley. Si ustedes encuentran y buscan los trabajos de Bennett y Diamond y Rosenweiss, se van a encontrar cómo ellos fueron de alguna manera ensamblando lo que hoy nosotros sabemos sobre las teorías o los circuitos del aprendizaje, cómo el ser humano aprende. Ellos acuñaron el término engrama, que ya no lo usamos mucho hoy día,
pero sí estudiaron el efecto del ácido ribonucleico. Bueno, este es un tema clave también en las neurociencias, porque el ácido ribonucleico, como ustedes saben muy bien, igual que yo, es realmente el gran transportador, es el mediador, es el que transporta los conocimientos. Y en base a eso es que se han construido tantas teorías sobre el aprendizaje. Miren, por ejemplo, Hebb, que murió en el año 85, él desarrolló un trabajo a partir de los trabajos de Pavlov. Y él decía, si a una abeja se le da oler limón y no azúcar, al cabo de un tiempo, esa abeja saca su proboscide y responde no al azúcar, sino al aroma del limón. Entonces, él quería decir con esto que el aprendizaje para nosotros los seres humanos es, tiene que ver con todo el cerebro. El cerebro prácticamente, cuando uno comienza su aprendizaje tempranamente en la vida, todo el cerebro actúa de una manera, vamos a decir, sincrónica. Por ejemplo, de eso hablaremos también en otro tema. El cerebro lector, la gente piensa que, o nosotros los que hacemos ciencias neurológicas, hasta hace, qué sé yo, probablemente 2 o 3 años, pensamos que el aprendizaje lingüístico estaba en el área de Broca del lado izquierdo. Ahora sabemos que no. Sabemos que la zona principal del aprendizaje lingüístico está en los 2 lóbulos temporales y en los 2 lóbulos occipitales. Aprendemos a hablar porque el niño, y en unos minutos veremos eso cuando hablemos de la lengua, el niño va aprendiendo por los impulsos que van penetrando por sus oídos y por sus ojos. Ustedes se preguntarán y después lo veremos. Bueno, ¿y el sordo cómo se hace? El que es sordo o el que es ciego también aprende, porque hay otras conexiones en el cerebro humano que permiten que uno vaya aprendiendo. A este tema le añadimos un comentario sobre la inteligencia artificial y la robótica. Bueno, lo que sucede con esto es que todavía no tenemos una computadora de aprendizaje profundo. El pensar, cuando uno piensa, y hablaremos un poco también del tema del pensamiento, cuando uno piensa, luego uno aprende y luego uno siente. Todavía no tenemos, hasta este momento que estamos hablando, una computadora de aprendizaje profundo. Y yo digo, en términos muy claros, le quiero decir sobre este tema, que habiendo estudiado, investigado por años lo que tiene que ver con el aprendizaje, todavía no he podido encontrar una computadora que pueda escribir un poema como Hay un país en el mundo de Pedro Mir, o que escribe el Quijote, o una computadora que escriba Romeo y Julieta. Todavía eso no existe. El aprendizaje profundo de las computadoras todavía no ha llegado hasta ahí. Y por eso es que yo digo en todas estas charlas, le digo a los profesionales que me escuchan, que inmediatamente alguien alrededor de nosotros, gente que quizás no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, cuando la gente dice, alguna gente dice que el cerebro humano es una computadora, muy lejos de una computadora, y yo se lo voy a mostrar en unos minutos. Aquí está el cerebro humano y sus complejidades. Vamos a ver. Bueno, Einstein decía que el cerebro humano era un complejo, era un misterio. Y él les decía, y lo dijo muchas veces, que él era más fácil entender el infinito. Imagínense ustedes lo que eso significa para un hombre que estudió mucho más allá mucho más allá de la Vía Láctea, que vio el desarrollo de los grandes telescopios. Un hombre que solamente, ustedes lo saben igual que yo, en su mente creó la teoría de la relatividad, creada en su mente cuando era apenas un muchacho, porque eso fue alrededor del 1917.
Y no fue hasta 1900, hasta la década del 30, cuando Eddington, cuando hizo su viaje a Sudáfrica, hizo las observaciones astrológicas de acuerdo a la teoría de la relatividad, que Eddington pudo decir como presidente de la Royal Society de Científicos de Inglaterra, pudo decirle al mundo que Einstein tenía razón. ¿Cómo pudo este hombre en un momento determinado poder decirnos a nosotros la relación que había entre tiempo y espacio? Bueno, de no haber sido por Einstein, el hombre no hubiera ido a la Luna, como de hecho el hombre no podrá ir a Marte a menos que sigamos la ley de la relatividad. Y luego volveremos sobre ese tema. Ahora bien, ¿cuál es el concepto que tenemos hoy día? Hoy tenemos el concepto de que el cerebro se asocia a lo que llamamos mente. Eso vamos a hablar también un poquito más para los que les gusta la filosofía, pero cerebro y mente están influenciados por el medio ambiente, y el medio ambiente puede cambiar la forma de que nuestro cerebro ve las cosas. Bien, Damasio en el 1994 habló por primera vez de cómo el medio ambiente estimula al cerebro humano, estimula los neurotransmisores, las cosas nuevas que se producen. Él decía que el cerebro no descansa jamás, y de hecho es así. No hay un solo minuto mientras estamos vivos que el cerebro, nuestro cerebro, cerebro no descansa. Está constantemente trabajando, discriminando, codificando, porque es un órgano sumamente especial, hasta tal punto que Cajal llegó a expresar varias veces en sus famosas cátedras, llegó a expresar lo que está ahí, que el cerebro era un bosque inextricable. Y dicho en boca de Cajal, imagínense ustedes. Bien, por eso hay tantas preguntas que nos hacen y nos hacemos. ¿Cómo vemos el mundo? ¿El cerebro lo crea? ¿Por qué nos emocionamos? ¿Por qué estamos despiertos de día? ¿De noche dormimos? ¿Cómo trabajan las neuronas? ¿Qué es la locura? ¿Las neuronas se recuperan? ¿Podríamos nosotros en un momento hibernar como hacen los osos? ¿Qué es el cerebro? ¿Es una computadora? ¿No lo es? Y un tema que va a ser ya al final de todas estas charlas que yo quiero conversar con ustedes, porque ahora hay un tema que nos compete grandemente a todos los que hacemos neurociencia, y es lo relativo a la conciencia. Y es un tema de actualidad, de una importancia capital, sobre todo para nosotros los seres humanos. Bien, solamente les digo algo que muchos de ustedes saben. El cerebro es pequeño, pesa solamente 1.400, 1.500 gramos, 100.000 millones de neuronas. Ahora bien, 50% de las neuronas, 50.000 millones de neuronas están en el cerebelo. Hoy día sabemos que ese órgano pequeño que está ahí detrás en la fosa posterior tiene una importancia capital. De hecho, para los que me están ahora escuchando, hagan este ejercicio, háganse cosquillas. No pueden, ¿verdad que no? No pueden hacerse cosquillas, pero se llaman a su esposa o a su esposo ahora, o a uno de los hijos que le haga cosquillas, le hace cosquillas. ¿Por qué? Porque el cerebelo, entre sus funciones, las funciones que tiene una función de inhibición, de control sobre aquellos impulsos sensoriales y motores, además de lo que ustedes saben del control del equilibrio. Y hoy sabemos que este pequeño órgano tiene que ver con otras múltiples funciones que nosotros ni nos imaginábamos. El cerebelo entra también en el aprendizaje, tiene que ver con la conducta de nosotros los seres humanos. Son tantas las funciones que a nosotros nos sorprende todo lo que sabemos hoy día sobre el cerebelo.
Por cada neurona, como ustedes saben, hay 50 células de neuroglia. Se las recuerdo solamente, los astrocitos, los oligodendrocitos, etcétera, las células de péndima. Ahora bien, ¿no les sorprende a ustedes que habiendo 100.000 millones de neuronas, casi no hay tumores que crezcan de las neuronas? Fíjense qué interesante. Los tumores en el sistema nervioso crecen y se desarrollan de la neuroglia, que son las células de sostén, y de ahí los gliomas, y de ahí los ependimomas, y de ahí los oligodendrocitomas. Entonces, qué curioso que esta célula tan importante, la más importante del organismo humano, prácticamente no tiene la capacidad de convertirse en un tumor. Bien, el cerebro de una abeja pesa 1 miligramo nada más y tiene 1000 neuronas. Cada neurona hace 1000 conexiones. Bien, hay datos interesantes que yo recojo en esta charla de introducción. Es que si nosotros fuéramos a contar las neuronas, 1, 2, 3, 4, 5, tardaríamos 3 millones de años. Imagínense qué cantidad de células, de esta célula tan especial que no existen en el hígado, ni en el pulmón, ni en el vaso, ni en los intestinos, etcétera. Y la neuroglia, obviamente, que es una célula de sostén, eliminan las células muertas, nos protegen contra las infecciones, se reciclan, tienen que ver con los neurotransmisores, son células de sostén prácticamente de la neurona con funciones muy específicas. Interesante que el cerebro humano consume el 20% de la energía de nuestro organismo. Imagínense ustedes que compite prácticamente con los demás órganos. Consume más energía que el pulmón y que el hígado y que los intestinos. O sea, realmente es un órgano tan pequeño que cabe en nuestras manos y sin embargo consume el 20% de la energía, pero aún más, tiene el 70% de nuestros genes. 70% de los 22.000 genes que tenemos. Entonces, no hay dudas de que estamos frente a un órgano extraordinario. Como ustedes recordarán, lo primero que se forma en los primeros días después que se unen el óvulo y el espermatozoide, lo primero que se forma es el ectodermo y se forma la piel. Pero 4 semanas más tarde, todavía en la fase de blástula, entonces las células que forman la piel emigran hacia adentro y ahí comienza a formarse el principal órgano del ser humano, que es el cerebro. Entonces, vuelvo a repetir, es increíble este órgano. Por ejemplo, cada milímetro de sustancia gris, si ustedes la quieren unir una con otra, eso es el axón de la neurona. Si ustedes unen la sustancia gris una con otra, ustedes van a ver que le podemos dar la vuelta al mundo 6 veces de ese pequeñito órgano. Aquí me quiero detener solamente un par de minutos y recordarles que el cerebro tiene 4 fases de desarrollo. ¿Cuándo apareció el cerebro? Bueno, sabemos cuándo apareció el planeta. El planeta tiene cerca de unos 35.700 millones de años. Es probable que el cerebro humano apareció hace 4.700 millones de años. ¿Sabemos cuándo apareció? Sí, lo sabemos. Lo sabemos con absoluta certeza y sabemos dónde apareció además. Ese es un tema, cuando yo les hable a ustedes en las próximas charlas de la antropología neurológica, ahí yo voy a entrar en detalle dónde y cómo apareció el cerebro humano. Les puedo decir desde ahora que eso se sabe que fue en Nueva Zelanda. Después hablaremos un poquito más adelante.
Nada de lo que yo estoy diciendo tiene que ver con mi creencia religiosa. Yo solamente estoy poniendo aquí los temas puramente científicos de cómo lo conocemos hoy día. Y ahí están lo que ustedes ven ahí, las 4 fases del cerebro. La neurogénesis, estamos en el útero de la madre, ahí comienza. Ya cuando nacemos, 100.000 neuronas, 100.000 millones de neuronas, y comienza, una vez nace el bebé, comienza la sinaptogénesis. Esa es la razón por la cual ese periodo es clave, porque es un periodo que dura aproximadamente 2 años, la sinaptogénesis. Para ustedes, los neurólogos y psicólogos, estos 2 temas de sinaptogénesis y mielinización es donde se están haciendo los mayores avances en el tratamiento y en el conocimiento profundo del autismo. Ahí es donde se está trabajando, porque probablemente ahí es donde reside la fisiopatología de ese complejo psiconeurológico que es el autismo. Y la mielinización que va junto con la sinaptogénesis. De no ocurrir esta segunda y tercera fase, el cerebro queda trunco, ya no puede desarrollarse, porque a partir de la adolescencia el cerebro comienza la poda celular. Eso quiere decir que hasta que nosotros alcanzamos la séptima década de la vida, el cerebro se va desprendiendo poco a poco de aquellas células que no nos sirven. De ahí, a mis queridos neurólogos, de ahí viene la atrofia cortical y subcortical, y el cerebro se hace más pequeño. Es que él mismo se va podando, él tiene un mecanismo intrínseco dentro de la célula, un mecanismo intrínseco de la poda celular. Ahora bien, el cerebro conserva entonces 2 facultades. Uno, conserva la facultad de reponerse. Por eso es que el hemipléjico se recupera, porque sufre un infarto cerebral. Esa es la razón, porque el cerebro tiene esa facultad. Pero aún más, hoy día que estamos hablando, el cerebro humano sigue produciendo neuronas y madurándolo hasta, oigan bien, hasta los 30 años de edad. Hasta los 30 años de edad. Y esos son datos recientes que han sido bien sustanciados. No quiero detenerlos mucho sobre esto, porque ahí está cómo el cerebro se va muy rápidamente a los 40 días, ahí lo ven ustedes, a los 100 días en el útero, cómo el cerebro va creciendo. Y es un órgano que a medida que el niño va creciendo, él va completando rápidamente sus diferentes áreas. Bien, ahora bien, el cerebro está ligado íntimamente a 2 cosas, a los genes y al entorno. Con respecto a los genes, se han descubierto genes que ya estaban en el cerebro hace 37.000 años. Estoy hablando de la microcefalina, ahí la pueden ver. Esa se sabe, ese gen tiene 37.000 años aquí en el planeta. Y el otro es el ASPM, que es otro gen identificado, que tiene 5.800 años. Lo que quiere decir que probablemente ya el cerebro humano estaba en desarrollo muchos millones de años antes de que aparecieran estos genes. Sabemos cosas que antes no sabíamos de la biología comparada. Por ejemplo, las medusas. Las medusas tienen cerebro, pero es un protocerebro y es paleontológico. Hablaremos después más adelante. La mosca del vinagre, que se conoce muy bien, no tiene cerebro, solamente tiene antenas. Pero las ratas, los ratones, que los vemos todos los días, tienen la corteza cerebral unida con los bigotes, lo que quiere decir que los bigotes es sistema nervioso.
en los ratones, es cerebro, es parte del cerebro. Y los peces, por cierto, son de los seres de la escala biológica más inferior que tienen uno de los cerebros más grandes. Cuando hablamos de la neurogenética, recuérdense la teoría del gen. Yo no lo complico mucho y el gen simplemente es un conjunto de instrucciones en el ADN. Eso es todo. Eso es lo que es un gen. ¿Y para qué es el conjunto de instrucciones en el ácido deoxirribonucleico? Simplemente para producir las proteínas. De hecho, mientras más nosotros conocemos ahora de la neurogenética, más vamos a hacer posible que podamos tratar autismo, depresión, esquizofrenia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, enfermedades neuromusculares. Mientras más conocemos de la genética, de la neurogenética, probablemente vamos a conocer más del tratamiento de muchas enfermedades, pero mucho cuidado, porque como sabemos lo que hacemos, ciencias neurológicas, también los genes se enferman. Entonces hay que conocer la patología de los genes. Como les dije ahorita, el cerebelo es un gran coordinador, predice los movimientos, interviene en el estado anímico de nosotros, los seres humanos, si estamos deprimidos o no, si estamos contentos o no, en el lenguaje, en la memoria, en la atención. Y qué curioso, qué curioso. Bueno, ahí está ese trabajo de Masao Ito. Qué curioso que dos grandes filósofos como Platón y Aristóteles, junto con Sir Francis Crick, coincidían todos en decir que el cerebro es un órgano único que trata de entenderse y que es el que dirige nuestras emociones y nuestros sentimientos. Lo dijeron Platón y Aristóteles hace cualquier cantidad de años y Sir Francis Crick, uno de los grandes genios actuales, coincidiendo con estos dos grandes filósofos. Ahí están las ondas cerebrales. No me voy a detener mucho aquí, simplemente decirle, dar un homenaje a Berger. Berger creó el electroencefalograma, pero obviamente que tuvo dos grandes ayudas, William Walter, como ustedes saben, y Wolf Singer. Singer está vivo todavía. Walter murió, igual que Berger, que murió en el 41. Y la verdad que hicieron una gran contribución con las ondas. A ellos se las diseño muy rápidamente. No voy a entrar en mucho, ustedes saben mucho mejor que yo sobre esto, los neurólogos. Pero ahí están las 5 ondas esenciales: alfa, gamma, delta, beta y teta, que son las ondas esenciales del cerebro. No sé si le están oyendo, porque yo le puse sonido, pero es interesante las delta, que suenan como un tambor. Y qué curioso, cuando se han hecho los estudios en gente como los que hacen mucha meditación, monjes, sacerdotes, etcétera, aparecen estas ondas, las ondas delta de 1 a 4 hercios en el sueño profundo. Las teta son las que están presentes cuando nosotros estamos durmiendo o cuando ya nos vamos a quedar dormidos. Están las ondas alfa. Este es interesante el tema. Cuando yo les hable de la creatividad en la segunda, tercera charla, yo voy a entrar en detalle un poco sobre la creatividad, la imaginación y la intuición, porque se ha estudiado y cómo las ondas alfa son las que rigen prácticamente esta conducta de los seres humanos. Ahí están las betas, que son las que ahora mismo estamos en ondas beta todos nosotros, ¿no? Y estamos, cuando usamos los 5 sentidos, ahí están esas ondas, ahí las tienen a mano izquierda. Y las gamma, que son las más rápidas del cerebro, que parecen como una flauta y están relacionadas con la actividad conjunta del cerebro. Después, más adelante, hablaremos mucho sobre estos temas. Ahora bien, mucha gente se pregunta cuál es la función del cerebro. Bueno, la principal función del cerebro es mantenernos vivos.
y en contacto con el medio ambiente. Obviamente que las neuronas están todas conectadas. Es una célula realmente increíble porque qué curioso para todos nosotros que esta neurona que es única, que es individual, que es inteligente, que es activa, que está en constante funcionamiento, que se integran unas con otras, que no existe una célula como la neurona, ni el hepatocito, ni el neumocito, no hay ninguna célula que se pueda comparar con la neurona, no existe en el organismo, en histología no existe. Sin embargo, los receptores de esta célula solamente son 5: las ondas luminosas, las electromagnéticas, la presión y la química, visión, sonido, tacto, gusto y olfato. Qué curioso que siendo tantas, solamente tiene esos 5 receptores. Y eso es lo que hace realmente impresionante a la neurona. Porque las neuronas funcionan de 2 maneras. Funcionan químicamente. Entraremos luego en detalle en las próximas charlas también sobre esto. El potencial químico de cada neurona, pero sobre todo el potencial de acción eléctrico. Porque como ustedes saben, como estudiamos todo en neurofisiología, podemos medir perfectamente bien la cantidad de voltios que tiene una neurona y se sabe cuánto es. Lo que quiere decir que es una célula curiosa. ¿Cuál otra célula del organismo reacciona realmente como la neurona? Que reacciona químicamente y además reacciona eléctricamente también, las 2 cosas. Bien. Por eso es que los estímulos que llegan son increíbles. Como uno siempre dice cuando va a China, que los chinitos chiquitos hablan chino y nosotros no los entendemos, es que la neurona codifica el sonido y el sonido lo convierte en palabra, lo convierte en lenguaje o lo convierte en una visión, etc. Por eso es que los estudios que se han hecho en ciegos de nacimiento y que han recuperado la visión después de años, confundían al principio un camello con un pez. Y les menciono aquí el caso de este joven, el caso de John Sambunia en Uganda. Este jovencito tenía unos 3 años cuando se perdió en la selva, en una tribu, en una sección de Uganda, en la selva. Se perdió. Un buen día los lugareños lo encontraron, una colonia de monos, y había un mono ya bastante crecido que caminaba erecto, completamente erecto. Los monos caminan encorvados en sus 4 patas. Bueno, recuperaron a este mono de esa colonia y era John Sambunia. Pueden buscar su historia. Lo llevaron a un hospital en Uganda, en Kampala, en la capital de Uganda. Ya se calculó que su edad era de 10 años, o sea, había pasado 7 años en la selva y no hablaba ni el inglés ni el idioma de la tribu. Finalmente, cuando lo enseñaron a hablar, poco a poco, ya él llegó a los 15 años, ya hablaba, ya se comunicaba, estaba en el hospital. Y un día le comentó a uno de los residentes de ese hospital, los residentes siempre enseñándonos a nosotros, ¿no? A veces uno los echa a un lado, pero a veces nos enseña muchas cosas. Y el residente le dijo a su jefe de servicio que John le había dicho que él hablaba con los monos. No le creyeron. El residente, para cortar la historia, un buen día, un sábado, a escondidas, se lo llevó al zoológico, le pidió permiso al director del zoológico de Kampala y lo colocaron en la jaula de los monos, de los grandes simios. Y ahí John se pasó días enteros hablando con los monos. Lo que se sabe hoy día
del lenguaje de los monos se sabe por John. Lo que quiere decir que su cerebro fue capaz durante esos 7 años más o menos que él pasó en... bueno, él narró cómo fue, narró exactamente. Fue una mona que no tenía, había perdido había dado la luz recientemente y prácticamente lo adoptó y lo crió hasta que finalmente lo rescataron. Y hoy día lo que sabemos de los monos lo sabemos por John. Bien, cuando hablamos del cerebro cognitivo para los psicólogos que me están escuchando, lo que sabemos hoy día es que este cerebro nuestro es el que clasifica la diversidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando nosotros miramos al mundo que nos rodea, nosotros sabemos que un perro es perro porque tiene 4 patas, porque tiene pelaje y porque ladra. Pero cuando vemos un pájaro, sabemos que es un pájaro porque tiene ala y vuela. Entonces, ¿quién aprendió eso? ¿Cómo lo aprendimos? Alguien tuvo que habernos enseñado. Eso es lo que se llama el cerebro cognitivo. Es el que clasifica la diversidad. Y se sabe hoy día, y esos son estudios que se han hecho una y otra vez, que ese cerebro cognitivo es el que envía toda la información al sistema límbico. Y de ahí el sistema límbico hace lo que se llama la individualidad emocional, pero también física. O sea, es lo que tiene que ver con los sentimientos, el alma, lo que nosotros vemos, lo que nos rodea. Y luego, ese cerebro cognitivo envía toda esa información al hipocampo. Es el gran órgano de almacenamiento. Y eso lo demostró Pribram en la colonia de monos, cuando él estudió la colonia de monos y la jerarquía de las colonias de monos. Busquen esa información porque es clave para uno entender cómo el cerebro almacena la información que nos va llegando. Al preguntarnos entonces, los neuropsicólogos, los grandes neuropsicólogos y neurocientistas, ¿cuál es la función última del cerebro, además de mantenernos vivos? Es la predicción y la anticipación. Quiero recalcar esto. Predicción y anticipación, porque el cerebro tiene que asegurar la supervivencia de todos nosotros. Les pongo un ejemplo. Esta noche, cuando terminemos la charla, ustedes probablemente van a cenar y les apetece cenar unos huevos fritos con unos platanitos, etc. Bueno, ¿lo decidieron hoy? No. ¿Cuándo lo decidieron? No se sabe, pero probablemente ya el cerebro hizo la predicción y anticipó lo que ustedes iban a hacer. Ya el cerebro lo sabe. Ustedes piensan que en este momento han tomado la decisión. No. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Es la metacognición. Uno sale a cenar con su esposa y le dice a la esposa, tengo ganas de comer sushi. No, usted no lo decidió en ese momento. El cerebro ya lo había anticipado. Y esa es una de las funciones que se han estudiado una y otra vez. Ahora, ¿por qué lo hace el cerebro? El cerebro lo hace para asegurar la supervivencia. Y hay el ejemplo clásico. El niño que jugando, tiene 1 año y medio, gateando, mete el dedito en un switch y le da corriente y ala, ya no lo vuelve a hacer. Y el cerebro anticipa. Cuando él vuelve a ejecutar esa acción, ya no la hace. Entonces, el cerebro tiene esa función y por eso es que nuestro cerebro lo que hace es predecir y anticipar. ¿Por qué no es una computadora? Bueno, lo primero, amigos, lo primero es que el cerebro tiene miles de millones de años desarrollándose. Cuando yo les hable de antropología y les haga lo que se llama el relato antropológico
de las ciencias neurológicas, nos vamos a caer todos para atrás. De las cosas que hoy sabemos del desarrollo del cerebro. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar para nosotros llegar a lo que tenemos aquí hoy día? Conexiones que no son exactas. Segundo, no hay dos cerebros iguales. No hay. El de Bruno no es igual al de Narciso que nos está escuchando o al de Lugo Cabrera. No. Cada cerebro es individual. En el mundo actual, no se ha podido demostrar dos cerebros iguales, ni siquiera el de los gemelos, ni de los mellizos. Y cuando yo hable de patología, vamos a entrar sobre ese tema, porque es interesante en la neuropsicopatología. El cerebro categoriza perceptualmente las señales. Eso quiere decir que el cerebro no tiene códigos específicos, no lo tiene. A pesar de que hay un aprendizaje, pero el cerebro no tiene códigos inespecíficos y en un momento determinado, a diferencia de una computadora, él crea un código. A la computadora hay que alimentarla, al cerebro no. Las conexiones del cerebro frente al ambiente es interesante, el ambiente lo alerta. Pongan la computadora en la mejor de todas, en Alaska, a ver si ella va a cambiar. O métala en Asua, donde hace tanto calor. No, la computadora va a estar igual. Ah, pero si nosotros vamos a Alaska, el cerebro tiene una conexión importante para alertarnos con el ambiente. Tiene un proceso de reentrada en paralelo, lo que quiere decir que el cerebro puede dar respuestas diversas en paralelo a un mismo estímulo y lo aprende en ese momento. La computadora no lo puede hacer. La computadora está programada para trabajar con señales previas. Y lo más importante de todo es que mi cerebro se comunica conmigo todo el tiempo. Ahora mismo ustedes están mirando esta pantalla, tienen las manos sobre la mesa, ahora se dieron cuenta que la tienen sobre la mesa o se están rascando la cabeza, ahora se dieron cuenta, pero el cerebro lo sabía. El cerebro está comunicado todo el tiempo conmigo. Y más importante todavía, el cerebro solamente reconoce a cada uno de nosotros. El cerebro no reconoce a la persona que está al lado de Bruno ahora, si hay alguien, no lo reconoce. El cerebro sabe quién es Bruno, pero no sabe quién es esa persona. Si esa persona tiene un dolor apendicular ahora mismo, un dolor ciático, no lo sabe. Pero si Bruno lo tiene, sí. Lo que quiere decir que mi cerebro está trabajando constantemente, comunicándose conmigo. Y por lo tanto, de ahí viene todo lo que ustedes saben, el hambre, la sed, el apetito sexual, la emoción, etc. Crick fue el hombre de la optogenética. No voy a abundar mucho, después más adelante quiero que hablemos un poquito sobre esto. Hay muchos estudios, obviamente, de cómo la manipulación de las neuronas con la luz, señores, con la luz, se puede usar en la enfermedad de Parkinson, en el autismo. De la luz vamos a hablar, creo que más adelante tengo algo, sobre todo con lo que tiene que ver con los astronautas que van para Marte dentro de probablemente 1 o 2 años. La estimulación electromagnética transcranial, ya eso había sido descrito, pero ha vuelto sobre la palestra. Y a esto le damos un homenaje a Penfield, ¿no? Discípulo de Sherrington. Sherrington estaba en el Merton College en Oxford, ¿no? College que conozco muy bien. Se usa mucho en la jaqueca hoy día. Este es un proyecto que ustedes, es bueno que lo investiguen. Está en desarrollo. El conectoma humano es un diagrama. Es un diagrama para ver los cables del cerebro humano. Complicado. Se realizó en un hematodo. Ahí está el Caenor Este nematodo tiene 32 neuronas. ¿Qué creen ustedes?
todavía no se ha podido hacer no se saben todo el cableado, por así decirlo, del cerebro de un nematodo que tiene tan pocas neuronas. Comenzó en el año 45, estos son las 3 personas que lo iniciaron y todavía